Y según las malas lenguas, y ahí incluyo la tuya, no tiene a sus primos y no pueden hacer nada a sus primos por ayudarlo a retener su título. Cosa que según las malas lenguas, repito, incluyendo la tuya, es la única razón por la que ha sido campeón por tanto tiempo. Suena la campana y vemos sonreír con mucha seguridad a Seth Rollins. Tratando de meterse más en la cabeza de un Roman Reigns que va al ataque. Engancha a Rollins. Rollins se le escapa a través de las piernas. Es el momento. Es el momento. Rollins quiso ser parte de la fotografía del campeonato universal desde que estaba en SmackDown y nunca lo llegó a hacer. Ha sacado de concentración totalmente Reigns, quien falla. Lo conectan 2 veces el jefe tribal, pero finalmente él mete en el rincón a Rollins y lo está castigando con un par de lazos. Ahí falla. Gancho derecha, gancho de izquierda, patadas, pisotones para Roman Reigns. La cuenta para Rollins y vuelve al ataque. Antebrazo al bandido, lo sacan del rincón. Bien impulsado, falla el lazo. Roman. ¡Oh! Sling Blade de entrada. ¡De lujo! Uno de los mejores en la industria en aplicar esa movida. Lazo afuera, Roman Reigns. Totalmente desconocido Reigns. El hombre que pretende obrar guiado exclusivamente por la razón está condenado a obrar muy extrañamente. Y es exactamente lo que está haciendo Seth freaking Rollins. Suicida, tope, castigo doble porque también la espalda recibe el golpe contra la barrera en Roman Reigns. Lo ha razonado y medido todo, calculado fríamente. Y otra vez el tope suicida, segundo de forma consecutiva sobre un Roman Reigns que, repito, está desconocido. No está aquí, está ausente. Acabas de decirlo, no está aquí. Este no es nuestro jefe tribal. Este jefe tribal está mediatizado. Absoluto dominio de Rollins. A menos que sea una estrategia de nuestro jefe tribal para que Rollins se sienta realmente dueño y señor del lugar y después viene la estocada final. Mira, la confianza le está brotando por los poros a Seth Rollins en este momento. Viene con ataque aéreo. Es la cuerda superior. ¡Oh! Tremendo uppercut con el cual lo reciben. Eso es lo que queremos ver de Roman Reigns. Creo que aquí la única manera de que alguno pueda engañar al otro es hacer algo absolutamente nuevo donde nadie, ni siquiera su mejor amigo en el pasado, pueda saber que existe en el arsenal de cada uno de ellos. ¿Será posible que Roman estuviera haciéndose lastimado? Que estaba fuera de concentración. Drive-by para castigar a Rollins. Y hace rato que no lo hacía. Están trayéndome la historia aquí esta noche de Royal Rumble camino a WrestleMania. Y ahora el que se retira cogiendo un tanto es Rollins. Poderoso impacto con las botas de Reigns a la cabeza de Rollins. Y ahora es Rollins quien está tratando de encontrar. A ver si encuentra. Está cargando a la derecha. Viene. Se impulsan los peldaños. Patadas a la media del jefe tribal. Lo preparan, lo levantan. Peligro. No, en la mesa no. Dios mío. Impacto de espaldas contra la mesa. Enorme castigo para el campeón universal. Destrozó la mesa Roman Reigns con la ayuda de Rollins. ¿Tú sabes cuántas veces The Shield destruyó mesas en ese bombazo de triple poder que era comandado justamente por nuestro jefe tribal campeón universal? Dios mío, ¿habrá alguien contado cuántas mesas desguañengaron? Y ahora, aquí no hay ningún uso que pueda ayudarlo. Lo meten de vuelta en el ring buscando la victoria y el campeonato universal. Vemos ahora con ataque aéreo a Rollins. Hasta que lo dijiste, te lo saqué. ¡Oh, Dios! Super Panchota encima, le engancha, cobertura 1-2 y en el último segundo se lo quitó de encima Reigns. Ahora, ¿qué es mejor para Rollins? ¿Salir como campeón universal camino a WrestleMania? ¿O simplemente quitarle este reinado maravilloso, único históricamente, que posee el jefe tribal? No hay nadie que pueda animar, nadie que pueda upar a Reigns, ni los Usos, ni Paul Heyman. No hay nadie. Y está a la merced del ataque aéreo otra vez de Rollins. Hasta Paul Heyman lo sacaste a pasear aquí como si Paul Heyman hubiese hecho gran cosa por nuestro jefe tribal. ¿Acaso es mentira? Excepto hablar y engañarlo. No, fue que Roman le dio tremendo castigo. Se aparta el peligro Roman Reigns. Pero qué rodillazo brutal recibe en la cara el jefe tribal. Derechazo también, otra vez en el pómulo. El giro, el golpe brutal con el antebrazo en la nuca del campeón universal. No. Lo preparan, lo levantan. Otra vez viene un bombazo aparentemente para Roman Reigns. Y como siempre lo hace, Rollins lleva a la víctima para hacerlo caer de nucas contra la esquina, el pisotón. Vamos a tener un nuevo campeón universal. La cobertura, el enganche, 1, 2 y... ¿Qué fue eso? ¡Dios!
Carlos, esto está comenzando, Yo pensé que Carlos. había terminado todo para No, Roman no, Reigns. no. A mí me va a dar una cosa que llaman a los bomberos y me extracan oxígeno. Estoy comenzando, ya ni siquiera sé lo que está pasando, Cabrera. Estuvimos a una pestaña de hormiga enana de tener un nuevo campeón universal. Mira, el bombazo contra el esquinero y luego el pisotón salvaje. Nadie puede resucitar luego de eso, pero lo hizo Reigns. Esta era la oportunidad, perdón, sigue siendo la oportunidad de nuestro jefe tribal de probar quién es el verdadero Roman Reigns. Es la lucha que para mí tiene que costarle más que ninguna otra para que el universo finalmente se calle y entienda la dimensión de su reinado. Honestamente pensé que el reinado de Roman estaba terminando en ese justo Yo momento, también, pero no Cabrera, es cierto. yo Tiene que también. seguir esforzándose Rollins. Dios. Ay, El arquitecto metódico, calculador. me dio una cosa y me dieron 10 cosas simultáneamente. Mira, lo está midiendo. Viene para quizás en la otro mira. pisotón. A Roman. Se levanta lentamente. ¡Oh, tremendo lazo! ¿Cómo elevan de la lona con ese golpe brutal a Rollins? Se ha dicho por muchísimo tiempo que el jefe tribal siempre tiene recursos externos para retener su título. Repito, esta tiene que ser la lucha más importante para mí, donde él pueda demostrar que por sus propios medios, como superestrella grandiosa de WWE, puede ser campeón de lo que le dé la gana. Oye, rápidamente le cambian el mundo a Rollins, que venía segurísimo buscando la victoria con otro gran pisotón. Y lo elevaron con tremendo lazo. Todavía no se recupera, está mareado Rollins. Se sintió muy seguro y tenía todas las razones para No estarlo. cubren, pero no para la cuenta, sino para darle duro con el antebrazo. Toma y más golpes en la cabeza de Rollins. Carlos, Está furioso ¿Tú Reigns. piensas que al comienzo de alguna forma él estaba viendo a su hermano? De alguna forma estaba como mediatizado porque no quería hacerle daño a alguien que fue tan importante para él en su vida. Y ahora ya se hartó y se despertó y se olvidó Hay de un los pajaritos. Enorme hematoma en el lado izquierdo de la cara de Roman, que levanta Rollins, super pomposo, rompe espina dorsal encima, Roman engaña, cobertura, 1, 2, se salva Rollins. Sí, creo que pudo haber sido eso, que de comienzo la idea de ver a su ex hermano entrar con esta vestimenta, pues tiene que haberlo desubicado. Pero ha sido un trabajo muy astuto y metódico por parte de Rollins desde hace varias semanas, tratando de tumbar de su base psicológica a Roman Reigns. Pero la situación parece que se le está complicando ahora al retador. Hace rato que Rollins quiere ser campeón mundial nuevamente. Y Rollins sigue descargando golpes sobre Seth Rollins. Oh, mira. Buscando el triángulo. ¡Oh! ¡El triángulo! ¡Las tenazas! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Buscando la victoria por rendición aquí Rollins aparentemente. Casi robándole una página. Casi. A Roman Reigns. Le toca esforzarse aquí a Roman Reigns para tratar de levantar al agresor, porque tiene mucho poder físico todavía y eso es lo que está haciendo. Bueno, finalmente es un... Super bombazo para romperle la espina dorsal. Se quita encima el problema Roman Reigns. Es un 4 veces campeón mundial, el primer campeón de NXT. El historial de Seth Rollins es único como campeón de los Estados Unidos, campeón intercontinental, campeón en pareja, ganador de Money in the Bank, ganador... Mira, olvídalo. El hombre ha hecho demasiado por la industria. Sabíamos que iba a venir con todo y lo está dejando todo en esta contienda. Para ataque otra vez Roman Reigns. ¡Duro! Castigando el hombro de Rollins contra el poste en la esquina. Bueno, está en control. Está en control. Le costó abrir los ojos, pero finalmente lo logró. Roman Reigns demostrando su categoría como alfa. Y envía brutalmente otra vez contra la barricada a Rollins. Bueno, Rollins pudo haber estado perfectamente en la batalla real y volver a ganarla como la ganó hace poco. ¡Oh! Más castigo. Ahora contra los peldaños para Rollins. Y de hecho, se pudo haber convertido en campeón en WrestleMania, pero eligió la noche de Royal Rumble, de meterse en el camino del jefe tribal. Y el jefe tribal no va a ceder esa posición tan privilegiada tan fácilmente. Con carreras similares, con logros parecidos, ambos campeones Grand Slam y triple corona. Y en ese momento parece que la cosa definitivamente la ha llegado a controlar Roman Reigns. Era necesario. Para el reinado histórico de Roman Reigns, esta noche es necesaria. Ahí viene la derecha del superhombre. Queda tirado Rollins encima. Reigns engancha, cobertura 1, 2 y medio. Y no, todavía no. Es que la otra cara de la moneda es tan poderosa como la cara de nuestro jefe tribal. El campeón universal
Por segunda vez con el reinado más largo como tal en la historia de WWE, a punto de finiquitar a Rollins ahí en ese momento, pero no, miren, 1, 2 y casi 3. Amigos, esta noche comienza oficialmente la ruta hacia WrestleMania. Así que no esperen más nada que una montaña rusa sin parar. Y por supuesto, Rollins ha sido 2 veces campeón universal y esta noche está tratando de llegar a su tercer reinado como tal. Sí, iba con buen impulso, Carlos, pero ahora creo que lo frenaron ya bastante. Mucho más de lo que el propio Rollins hubiese querido a este punto de la contienda. Sabes que me agrada mucho ver que regrese por sus fueros a Roman Reigns. ¡Claro! No es que me caiga muy bien que digamos, pero tampoco era justo que le estuviesen comiendo los dulces de esa manera. Tremenda lanza brutal, la abdomen para Rollins afuera y la meten de vuelta en el ring. También es metódico cuando hay que hacerlo. San Roman Luis, Reigns. Reconózcanlo, familia hispana que está aquí presente, reconózcanlo. Y ruge. ¿Se acuerdan cómo rugía cuando estaba en el grupo de Chile? Ahí viene, tremenda lanza. Pero no, le aplicaron el pedigrí. En plena lanza fue el pedigrí de Rollins. Pedigrí de Rollins. Paralizado, perdido. Quedó perdido, quedó inconsciente. Rollins con un brazo encima, 1, 2 y 3 cuartos y levanta el hombro izquierdo a tiempo. ¿Cómo de una rayos? manera increíble, quizá por puros reflejos, Roman Reigns. ¿Cómo rayos pudo paralizarlo con ese pedigrí en el aire, Carlos? ¿Cómo pudo enganchar esa lanza? Lo dejó perdido, frío en la lona. En pleno vuelo, en plena lanza, Mira. observen cómo lo engancha con el pedigrí, lo castiga de cara contra la lona Rollins a Reigns. Fue una versión más inmediata porque no hubo el enganche de brazos como suele hacerse. Sin embargo, lo importante es que el resultado fue maravilloso, aunque no fue lo que él necesitaba para llevarse a la gloria. Bueno, que me perdone el asesino cerebral, pero eso le quedó muy bien a Seth Rollins. Bueno, yo creo que hace rato que nuestro jefe le cedió a Rollins esa movida, aunque Owens también la usa muy bien. Y me parece que ahora sí ve la posibilidad de triunfo. Ve cómo puede cambiar de manos el campeonato universal en este momento Seth Rollins. Ay, el La piso por energía Carmela. se siente en el domo. ¡Oh! Lo evita Roman lo engancha, pero recibe codazos. No le permitieron a Roman Reigns hacer lo que quería, codazos en la nuca para campeón y ahora patadas cortas en la cara de Roman Reigns. Oye, páralo. Pero viene el sopapo en forma de uppercut, cortesía del campeón que falla el lazo. Regresa con lanza. ¡Qué rapidez! Increíble, no le dio ninguna oportunidad de contraatacar a Rollins. Esto puede ser todo. Ahora sí, si lo engancha y lo cubre. Y sí. Tiene que se le sacar acaban el las resto. ganas a Rollins. Arrastrándose Roman Reigns. Mira, dándole el puño. Y todavía sigue riéndose. No, le está dando el Rollins. puño, le está dando el puño. Sí, ten fe. Le está ofreciendo el puño cerrado como cuando eran hermanos. Oye, no puede ser. No, Roman. Es que sabe, Amigo, Roman, sabe que se va a meter en su caiga cabeza. esa trampa. Y le dice, te quiero, mi hermano. Pero claro, es que así comenzó a gobernar en el combate, justamente haciendo dudar a Roman. Para que lo vea como un hermano, no como un enemigo. Disyuntiva vemos a Roman Reigns en ese momento. Tiene que mantenerse concentrado, enfocado. Para que además el mundo vea que no solamente es una gran superestrella, sino un gran ser humano con gran corazón. Y para que se den cuenta lo vil que puede ser Seth Rollins. No, eso es otra cosa, Cabrera. Es una superestrella con ganas de ser campeón universal. Tratando en ese momento de debilitar la fortaleza de Roman. Roman va al ataque. Decidido. La guillotina buscando la rendición de Rollins. En guerra cualquier hueco es trinchera, papá. Está en problemas. Seth Rollins se está desvaneciendo a Rollins. Sí. En una tremenda trampa mortal y no logra escaparse. Está arrastrando el cuerpo del agresor. No. Está tratando de levantar a Roman Reigns, pero no puede. Lo va a paralizar. No va a poder hacer más. No. Y ya. Lo intenta. Pero está más cerca de la cuerda ahora Rollins. Llegó. Casi que que llegue. la toca con la punta de los dedos. No, se está yendo. Y ya no pudo más. El árbitro yendo. ahí cerciorándose de la situación. Se está yendo, Seth señor Robinson. árbitro. Señor árbitro. Oh, Rollins agarra la cuerda y tiene que soltarlo el campeón universal Roman Reigns. No sé. Esa movida puede dar muchas interpretaciones y no todas buenas. Cuidado con la cuenta. No va a soltar la llave. Roman Reigns no soltó nunca la llave. Ha sido descalificado. Bueno, lo importante es que de esta manera él retiene, no como hubiese querido, pero quizás él siente también que el árbitro al levantarle la mano a Rollins indirectamente lo ayudó a que la pusiera sobre la cuerda. Y grita desaforadamente, ruge Roman Reigns y no suelta a la víctima.
Él no me dejaría, él no me soltaría. Rehúsa romper la guillotina. Roman Reigns finalmente lo hace. Creo que tocó unas teclas bien desafinadas en la cabeza de Roman Reigns. Y Roman Reigns, gracias a las acciones de Rollins, será de ahora en adelante más peligroso de lo que nunca antes había sido. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la perspectiva tuya de que el árbitro ayudó a Rollins a alcanzar la cuerda. Fue fortuita la manera como Rollins en ese momento logró finalmente estirar los dedos y llegó a la soga. Yo no dije exactamente eso quizás, pero lo insinué. Sí, porque claro. puedo pensar que la gente quizás lo vio de esa manera. Al levantarle la mano se le acercó más a la cuerda, puesto que Rollins no lo había hecho solo. Rollins comenzó con mucha potencia, mucha fuerza y en ciertos momentos tuvo prácticamente vencido a Roman Reigns, pero el jefe tribal volvió por su fuerza, como yo dije, y logró castigar horriblemente a Rollins, al punto que todavía no se puede levantar el retador. Roman Reigns necesitaba una victoria limpia, completa, no lo que pasó. Pero lo que pasó para mí todo tiene que ver con las acciones equivocadas y nefastas de Seth freaking Rollins. Y mira que me cuesta decir lo que acabo de decir. Seth Rollins convirtió esta situación en una altamente personal y pagó las consecuencias de ello. ¿Qué estará pensando nuestro campeón universal? ¿Qué estará pensando? Yo creo que explotó, estalló mentalmente. Roman Reigns se arma con una silla metálica. Y me parece que va a tratar de vengarse de lo que le hiciera hace varios años atrás a Rollins. Pero ¿viste la forma en que quiere hacerlo o que va a ejecutarlo, Cabrera? Como dubitativo, Cabrera, como que no está completamente convencido de querer hacerlo, pero como que una necesidad para cerrar un círculo. Vamos a acabar eso, a ver quiénes son el chiste. Con que mi familia, mi padre, mi tío, la dinastía samoana y los campeones en pareja de SmackDown son un chiste. ¡Toma! Brutal silletazo en la espalda y otro más para Rollins, el tercero y otro, y no hay compasión. No hay piedad para Rollins. A veces la única manera de liberarse de los demonios que lo persiguen a uno es hacer exactamente lo que se necesita hacer. ¡Wow! Y creo que Roman Reigns esta noche finalmente, repito, cerró ese círculo. Como dicen mis queridos fanáticos en México, una silletiza enorme para Rollins. El mundo no está amenazado necesariamente por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Y me parece que nuestro jefe tribal de alguna manera había permitido que la maldad de Rollins hubiese seguido impune hasta esta noche. Porque cerrar con esa horripilante idea un capítulo tan importante de la industria como fue The Shield fue una maldad de Rollins. Así lo ve el universo, no lo digo yo. Eso está claro, pero tampoco me parece correcto que una lucha de semejante categoría termine de esta manera. Tienes toda la boca llena de razón. Pero ¿sabes qué? Esto va a traer controversia, repito. La acción del árbitro. Considero que debiera Rollins se va a quejar. brindarse a ambos, sobre todo a Rollins, la oportunidad de volver a enfrentar a Roman Reigns. Bueno, tiene que ganarse la oportunidad en primer lugar. ¿Qué tipo de reglas o circunstancias? Esto fue idea de Adam Pearce. ¿Te acuerdas cuando tenía que buscarle un retador número uno? ¡Más silletazos para Rollins! ¡Wow! Amigos, sin asco ninguno. Aunque parezca horrible lo que estamos viendo, no Mira olviden. la silla, mira la silla. No olviden que el primer traidor aquí fue el hombre que está tendido en la lona. No quiero para nada aplaudir lo que estoy viendo, ni siquiera defenderlo, quizás justificarlo. Sí. Mira, como que se ha purgado, se ha liberado un peso enorme. Roman Reigns. Se soltó los demonios, ha cerrado un círculo. Orgulloso. Ha cerrado un círculo, Cabrera se deslastró de esa guarandinga que lo ha perseguido. Y Rollins fue muy habilidoso. Cómo se labró esta oportunidad por el título. Cómo fue engañándolo, sorprendiéndolo, usándolo, manipulándolo, confundiéndolo. Sí, es como una especie de catarsis. Es como una especie de liberación. Y le costó. De saneamiento mental. Y le costó. Tú lo viste caminando hacia la silla, dubitativo, pensándolo, buscando en su cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo perdono? No puedo. No puedo. Sí, se lo dijo claramente anoche. Te aborrezco por lo que nos hiciste.